están, estimados amigos de este canal de YouTube? El video de hoy está dedicado al análisis de la economía mundial en las últimas 7 décadas. En realidad, más de 7 décadas, desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, 2022. Estamos realizando este video. Obviamente es una pretensión que en un video corto de 30 a 40 minutos podamos explicar esta evolución. Pero espero que sea lo suficientemente precisa y detallada al mismo tiempo para poder en ese tiempo darles una idea de cómo ha evolucionado esta economía en el mundo, con el ordenamiento económico mundial, como también se denomina. La Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento cruento, millones de muertos, seguramente un elemento que hasta hoy sigue teniendo una influencia, un impacto difícil de olvidar. Quienes somos demócratas, quienes amamos la paz y la libertad, pues pensamos que una guerra siempre, por más motivos que puedan tener una u otra parte o las partes, una guerra siempre tiene un balance negativo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, acordémonos que en un periodo relativamente corto y con surgimiento ambos conflictos en la misma Europa, se habían producido 2 guerras mundiales. O sea, la Segunda Guerra Mundial vino prácticamente casi al poco tiempo de la Primera Guerra Mundial. Algunas décadas de diferencia, pero muy pocas. Y que en realidad la Primera Guerra Mundial dejó pendiente muchos temas y fue en la Segunda Guerra Mundial donde estos temas se explicitaron. Cuando termina el conflicto, quedan evidentemente ganadores y perdedores. Desde el punto de vista militar, ganaron Estados Unidos y los aliados, ¿no? Y entre los aliados estaba el Reino Unido, estaba Francia, pero estaba también la entonces Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ese gran mega país comunista en ese momento. Todos se juntaron, se aliaron para luchar contra Hitler y el nazismo y sus aliados también, Japón e Italia. Entonces, el eje, como se le llamaba a estos 3 países, contra los aliados liderados por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. De manera que cuando se derrota a Alemania, a Hitler y a Japón, se crea un nuevo statu quo en el ordenamiento político y también en el ordenamiento económico mundial. El Acuerdo de Yalta, que fue de 1945, donde se reúnen Roosevelt por Estados Unidos, Churchill por el Reino Unido y Stalin por la Unión Soviética, determina cuál es el acuerdo posguerra con el que se va a manejar la política y la economía mundial. Y ahí es donde se inicia este reparto, entre comillas, del mundo en 2. El mundo capitalista, liderado por Estados Unidos, vencedor de la guerra, y el mundo comunista, socialista, liderado por la Unión Soviética, también ganador de la guerra. La idea era que esto que se vino a denominar el mundo bipolar o la Guerra Fría, ¿no? Fueron varias décadas de políticas que disputaban cada una tratando de incorporar más países a su influencia política, ideológica, militar. Se crea el Pacto Militar, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, liderada por Estados Unidos, y se crea el Pacto de Varsovia, su equivalente de acuerdo militar entre los países de la órbita soviética. Pero así como hay un correlato político y militar, también hay un correlato económico, pero aquí ocurren sorpresas. Y es que Japón y Alemania habían sido los enemigos durante la guerra, pero ahora el interés de Occidente y principalmente de Estados Unidos era evitar que el comunismo, liderado por el otro ganador,
la Unión Soviética se extendiera por el mundo. Y lo principal que quería evitar Estados Unidos es que el comunismo llegara al Asia, a Japón, ¿no? Y llegara a Europa, a otros países de Europa, incluida la propia Alemania. Entonces, Estados Unidos diseña un plan. Su secretario de Estado, el señor Marshall, es el que lleva a cabo este plan de recuperación de las economías destrozadas por la guerra, aun cuando habían sido enemigos militares, enemigos políticos, se convierten en aliados económicos y posteriormente en aliados políticos. Me refiero fundamentalmente a Alemania y a Japón. Entonces, se ejecuta lo que se denominó el Plan Marshall, aludiendo el apellido del secretario de Estado norteamericano de la época, que significa un conjunto de políticas incluyendo ayuda financiera para los países europeos y la recuperación de la guerra. Evidentemente, la economía japonesa se destruyó, le cayeron 2 bombas atómicas, además, en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? La economía alemana se destruyó también, ahí se fue el centro del operativo alemán, el operativo nazi, y Berlín particularmente, durante la guerra, fue el centro militar donde estaba el cuartel general de Hitler. Cuando termina la guerra, Berlín se convierte en la ciudad símbolo de este mundo bipolar, de esta división del mundo entre capitalismo y comunismo, y Alemania se divide en 2. Alemania, República Federal Alemana, la Alemania procapitalista, con una parte de Berlín, de la ciudad de Berlín, Berlín Occidental, y la República Democrática Alemana, la otra parte de Alemania, ¿no? Con su capital o su ciudad Berlín, pero la parte de Berlín que estaba para el lado soviético, no para el lado alemán prosoviético, y que se llamaba Berlín Oriental. Y para expresar esta división se construyó un muro de muchos kilómetros que se llamó el Muro de Berlín, y donde evidentemente a un lado estaba el capitalismo y a un lado estaba el comunismo. Y la parte central del muro era la famosa e histórica Puerta de Brandeburgo, ¿no? Allí en la, digamos, plaza principal de la ciudad. Bien. Cuando Occidente, también lo hace la Unión Soviética en su momento, trata de evitar que se vuelva a producir otra guerra mundial, entiende que la manera en que se puede evitar que haya otra guerra mundial es justamente propiciando la paz y el desarrollo económico, social. A más desarrollo, a más paz, menos posibilidades de conflictos militares tan terribles como las 2 guerras mundiales que habían ocurrido en tiempos cercanos, principalmente en Europa, pero que tuvieron efectos mundiales. Entonces, se crea toda una institucionalidad, se crea todo un andamiaje institucional para lograr apuntar a la paz, al desarrollo, a la cooperación y evitar nuevamente estos conflictos militares, tantos modos. Entonces, en 1944 se crea en los Estados Unidos, en New Hampshire, se crea el acuerdo de Bretton Woods. El acuerdo de Bretton Woods lo firman varios países, Perú es uno de los firmantes originales, que establece el sistema monetario internacional y establece que el dólar es la moneda central de ese sistema. Tan fuerte como su economía, tan fuerte como su poderío militar, Estados Unidos pone a su moneda, el dólar norteamericano, como la moneda mundial que es tan fuerte en ese momento que se considera equivalente al oro, nada menos. En el fuerte en Knox, fuerte militar en los Estados Unidos, todos los países occidentales que lidera Estados Unidos tienen tanta confianza en el dólar que depositan sus reservas de oro en Estados Unidos como una demostración de confianza de que no necesitan tener el oro físico para atesorar y garantizar y precaver cualquier cambio, porque las monedas que emitía, o los billetes de dólares que emitía Estados Unidos eran suficiente poderío. Esa era la situación de la economía norteamericana cuando terminó la guerra. En el año 45, la Carta de San Francisco crea la Organización de las Naciones Unidas, que es el ámbito donde se va
institucionalmente desarrollar el diálogo político de todos los países del mundo, de todos los gobiernos del mundo, para promover el desarrollo y para promover la paz. Se crea un Consejo de Seguridad donde van los países que tienen producción o posibilidad de producir armas atómicas nucleares con poder de veto. Ahí está Estados Unidos, está la entonces Unión Soviética, ahí está China, ¿no? Ahí está Francia, por mencionar algunos de los países que forman parte de este Comité de Seguridad. Y se trata, por lo tanto, de promover el desarrollo. Se crean, junto con el Fondo Monetario Internacional, en el acuerdo de Bretton Woods, se crea el Sistema Monetario Internacional, como decía, con el oro dólar como el patrón del sistema, se crea el Fondo Monetario Internacional, hasta ahora funcionando, el FMI, y se crea el entonces llamado Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, para reconstruir las economías después de la guerra, que hoy se llama el Banco Mundial. Después, en el año 47, en Ginebra, Suiza, se crea o se inaugura el Acuerdo General de Tarifas y Comercio, cuyas siglas en inglés son GATT, el GATT. Y ese acuerdo establece los criterios para poder desarrollar el comercio mundial como una herramienta fundamental para promover el crecimiento y el desarrollo del mundo y, por lo tanto, para promover la paz. Entonces, teníamos el Sistema Monetario Internacional con el Fondo Monetario Internacional, el Acuerdo Comercial GATT, donde también participan muchos países y que es creado fundamentalmente con el liderazgo de Estados Unidos y del Reino Unido, y al cual se van adhiriendo todos los países hasta formar ya una afiliación casi universal. Actualmente el GATT sigue funcionando, pero a través de un nuevo acuerdo GATT, que ya comentaré posteriormente, se firmó. Entonces, estamos más o menos a fines de los años 40, principios de los años 50, y se va generando una nueva institucionalidad, repito, para tratar de evitar otro conflicto. Naciones Unidas, ya en funciones, empieza a crear organismos de Naciones Unidas, pero especializados. Así se crea la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la Organización Internacional del Trabajo, que ya funcionaba, pero empieza a funcionar también en el ámbito de Naciones Unidas, la OIT. Se crea la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y se van creando otras en el tiempo. Después vendrá el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, la Oficina Internacional de Migraciones, la OIM, y entonces se van generando toda una institucionalidad en todos los campos de la economía, de los aspectos sociales, de los aspectos políticos también. Para afianzar este proceso institucional en pro del desarrollo y la paz, en los diferentes continentes se van creando organismos especializados para el desarrollo económico. Así se crea una comisión económica para el Asia, una comisión económica para África, una comisión económica para Europa y una comisión económica para América Latina. Luego será Comisión Económica para América Latina y el Caribe, cuya sigla es CEPAL y que tiene su sede en Santiago de Chile. Y el objetivo de estas comisiones económicas, en el caso de América Latina y el Caribe de CEPAL, es justamente promover el desarrollo económico, promover la integración entre los países de la región. CEPAL tuvo tanta influencia en sus primeras décadas de funcionamiento que incluso desarrolló una teoría económica propia de América Latina, una teoría del desarrollo económico, porque los años 50 y los años 60 fueron muy productivos en generación de nuevo pensamiento económico, fundamentalmente vinculados a la teoría del desarrollo económico. Surgió la corriente estructuralista, una de cuyas versiones es la que desarrolló CEPAL bajo el liderazgo de su entonces secretario ejecutivo, el argentino Raúl Prebisch. Y esta tesis, esta propuesta de desarrollo, sostenía que América Latina tenía que dejar de ser dependiente del resto del mundo, de los países desarrollados, y para ello tenía que propiciar su propia industria y desarrollar su mercado interno. Y entonces surgió la llamada estrategia de sustitución de importaciones, que prácticamente todos los países de América Latina, con diferencias de tiempo y de lugar, pero todos aplicaron en algún momento. Perú entró a la estrategia de sustitución
sustitución de importaciones a fines de los años 60 y la mantuvo hasta principios de los años 90. ¿Qué decía, por ejemplo, esta estrategia de sustitución de importaciones? Que los países tenían que empezar a crear, como dije, su propia industria. Y para crear su propia industria había que crear las posibilidades que esta industria naciera. Y entonces se eligieron las industrias que se consideraban prioritarias. No lo hizo el mercado, lo hizo el Estado. Y ese fue quizás su problema, que después terminaría en no viabilizar el proceso. Aunque se intentó y se desarrolló y se generaron algunas cosas positivas, el proceso culminó finalmente cuando hubo crisis de divisas, cuando hubo crisis de sector externo y necesidades fiscales. De lo que se trataba era entonces de generar una industria nacional en el automovilismo, en la industria del automóvil, en la industria petroquímica, en la industria agropecuaria, en la industria vinculada a los fertilizantes, por ejemplo, también en lo que se refiere a la industria metalmecánica y otras industrias que se consideraban fundamentales, prioritarias, básicas, la industria siderúrgica, el acero, la industria del cemento, la industria del papel y cartón. Entonces, para desarrollar estas industrias, no se hizo el trabajo que los economistas hacemos en el sentido de hacer el estudio de mercado para ver cuál es el tamaño mínimo eficiente, la escala, para ver si va a ser rentable. No, sino se dijo, estas industrias son las que van a funcionar. Y entonces se creó, digamos, con un criterio político y con buena intención, sin duda, pero el problema era que esto no necesariamente se concatenaba con lo que el mercado tenía capacidad de desarrollar. Bajaron los aranceles y el tipo de cambio que se manejaba de manera controlada, los aranceles y el tipo de cambio para las importaciones de insumos, bienes de capital, bienes intermedios, para elaborar localmente esas industrias, y se elevó el tipo de cambio, se elevaron los aranceles y los impuestos para la adquisición de los bienes finales de esa industria que se quería promover. Es decir, era caro traer cemento, papel, productos metalmecánicos, autos de fuera, porque se propugnaba que se compraran los internos. Y entonces, por eso se llama sustitución de importaciones. Se sustituyó la importación de los bienes finales que se quería producir localmente por la importación de los bienes intermedios, materias primas, tecnología y bienes de capital que se necesitaban para producir localmente esa industria. A la par, se cerró el mercado, se protegió el mercado y se dieron controles de precios, subsidios, para poder lograr que ese mercado comprara obligatoriamente la industria que se consideraba prioritaria. Y así empezó a funcionar en algunos países que tenían un tamaño de mercado interno relativamente grande, como Argentina, como México, como Brasil. Este proceso creó efectivamente una industria que tuvo, digamos, un basamento fuerte porque tenía el mercado interno como posibilidad concreta para generar su aprendizaje, su escala eficiente y para intentar incluso exportar. En países de menor tamaño económico, como Perú y otros países más de tamaño económico intermedio o pequeño, el proceso de sustitución dependía mucho de controlar las divisas y de dar subsidios, porque el mercado por sí solo no justificaba el desarrollo de esa industria. Sin embargo, todos los países de América Latina tomamos esa decisión. Vuelvo al tema institucional mundial. Estamos ya en la década del 50, en la década del 60. Y se va produciendo una dinámica en la economía mundial, digamos, esperada en lo político, pero no tan esperada en lo económico. ¿Qué va sucediendo? Que el Plan Marshall, al que ya me referí, empieza a ayudar a Europa, a países del Asia también, pero Europa, y particularmente Alemania, que repito, estaba en escombros después de la guerra. En realidad la guerra terminó concretamente con el suicidio de Hitler en su cuartel en Berlín y la toma de Berlín por los soviéticos. Y hasta ahora están las huellas de las bombas de los tanques soviéticos impregnadas en las paredes de Berlín, que ahora está unificado, por supuesto. Entonces, Alemania y Japón, Alemania con su disciplina férrea y con su capacidad tecnológica, que ya la tenía obviamente antes de la guerra, y Japón con su creatividad, su milenario trabajo organizativo y su capacidad de añadirle valor a todo lo que desarrolla, pues ambos
desarrollaron con una velocidad y con una cualidad tal que realmente dejaron cualquier pronóstico muy atrás. Por eso se habla del milagro alemán, del milagro japonés. No es exactamente un milagro, sino el desarrollo de una estrategia y la aplicación o el aprovechamiento de culturas, de historia, de formas de ser, que sin duda tienen mucho que ver con lo que pasó en esos países a partir de Alemania, en toda Europa, pero principalmente en Alemania y en Japón, así como en otros países asiáticos. De manera que Alemania y otros países europeos, y Japón y otros países asiáticos empezaron a crecer con tal velocidad y con tal productividad que empezaron a ser más competitivos que los productos norteamericanos equivalentes, ¿no? Un ejemplo nomás. Los norteamericanos inventaron el auto, con Ford, ¿no? Pero el auto ya por los años 60, 70, que se vendía mucho más, eran los autos japoneses, que en algún momento habían sido alumnos de los norteamericanos para desarrollar esta tecnología, pero habían generado ya una tecnología de aprovechamiento del espacio en autos compactos, familiares, menos usuarios o consumidores de combustible, que era un tema clave en esa época, y lo sigue siendo hasta ahora, y sobre todo en utilización del espacio, en un país como Japón, donde no hay sitio para estacionar o donde las familias durante mucho tiempo, miles de ellas, viven en espacios que no son superiores a 40, 50 metros cuadrados en un departamento de un edificio de varios pisos. Bien, entonces, Japón, Alemania, otros países europeos y otros países asiáticos, los llamados tigres asiáticos, Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong, que seguía siendo colonia británica en ese momento, empezaron a crecer, a crecer, a crecer y a crecer con productividad, o sea, generando competitivamente exportaciones que llegaban, entre otros mercados, a Estados Unidos y desplazaban a la producción norteamericana, que en mérito a su ayuda a sus anteriores enemigos políticos, ahora aliados económicos y políticos, necesitaba, digamos, seguir soportándolos y por eso, digamos, tuvo que aceptar que esos productos eran más eficientes que los suyos. En el año 1971, durante la presidencia de Richard Nixon, se aplicó lo que se vino a denominar la nueva política económica en Estados Unidos, que básicamente consideraba en poner 10% de aranceles a los productos provenientes de Asia y en romper con uno de los acuerdos básicos de Bretton Woods, que había sido hasta ese momento la libre convertibilidad oro-dólar, con lo cual estaba rompiendo con los dos acuerdos principales de posguerra, el acuerdo de Bretton Woods o el Sistema Monetario Internacional y el acuerdo GATT de Ginebra en el año 47. Hecho esto, lo que en realidad pasaba era que Estados Unidos estaba reconociendo explícitamente con las decisiones que Nixon anunció a su población que la economía norteamericana había perdido competitividad, había perdido productividad comparada con las economías asiáticas, con las economías europeas, y que esto ya era un liderazgo en cierta manera compartido, aunque el liderazgo político y militar ha seguido siendo fuerte en los Estados Unidos y lo es hasta ahora, ya económicamente el liderazgo no era tan fuerte. Y esto se expresó claramente en la moneda, que como dije, apenas terminó la Segunda Guerra, el dólar norteamericano era tan fuerte que equivalía absolutamente al oro, ¿no? Al oro físico, ¿no? Pero entonces la desconfianza con respecto al papel moneda dólar empezó a ocurrir y los países que tenían su oro en los Estados Unidos empezaron a sacar su oro ya por desconfianza clara. El primero que lo sacó fue Francia, bajo el liderazgo del presidente Charles de Gaulle. Así las cosas, se fue configurando ya en los años 70 y también en los 80, una economía estaba cambiando. Estaba cambiando. En lo monetario ya no era el dólar la única moneda de reserva mundial, ya ese liderazgo lo compartía con el yen japonés, con el marco alemán, con la lira italiana, con el franco francés, con la libra esterlina, ¿no? Etcétera. Y esas monedas iban conformando lo que se vino a denominar la serpiente monetaria, porque era una canasta de monedas la que establecía ya los niveles de paridad relativos entre esas divisas, esas monedas fuertes. Ya no era solamente la moneda norteamericana. Y esto lo que era la expresión en aspectos monetarios y financieros de lo que estaba pasando en los aspectos comerciales y productivos. La mayor productividad entre los asiáticos, los europeos, frente
a los norteamericanos. Los años 70 también se caracterizaron en la economía mundial por el surgimiento de un factor, de unos actores que empezaron a ser protagonistas. Y me refiero a los países productores y exportadores de petróleo. Ellos, en esa década del 70, constituyeron lo que se llama hasta ahora la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que es un grupo de países, ¿no?, que está, un cartel, diríamos exactamente, de países productores que se juntan para determinar niveles de producción y para eventualmente, si hay una situación que lo amerita, decidir ellos mismos bajar los precios o subir los precios, bajar la producción o subir la producción como acuerdo que influencia por quienes están ahí en ese acuerdo en el comercio mundial, en la economía mundial, dado que el factor energético fundamental del siglo XX ha sido el petróleo. Y en el siglo XXI, el gran cambio que se va a producir es precisamente en esa matriz energética basada en petróleo hacia tecnologías más limpias, hacia tecnologías que no estén tan contaminadas. La OPEP entonces empezó a generar el incremento de los precios del petróleo y en la década del 70, en pocos años, primero los precios se cuadruplicaron, el precio internacional del petróleo se multiplicaron por 4 y luego, a los 2-3 años, se multiplicaron por 2 nuevamente. De manera que el impacto en los costos mundiales que tuvo el incremento de los precios del petróleo vía el combustible, la energía, el transporte, etcétera, fue muy, muy importante. Y eso generó, entre otros elementos, más los que ya comentaba anteriormente, productivos financieros, una crisis mundial y que en su momento tuvo que ser manejada y originó una serie de efectos en todos los países, incluidos los países latinoamericanos, incluido Perú. Debo decir también que en esa época la economía internacional también generó financieramente otro tema, otro problema en realidad. Me explico. Cuando alguien tiene un exceso, sea una familia, sea una empresa, sea un país, sea un banco, tiene un exceso de liquidez, lo que tiene que hacer fundamentalmente es darle una rentabilidad a esa liquidez. Es decir, generar una rentabilidad, porque si no hay un costo de oportunidad muy alto que se va a pagar. Es decir, el tener el dinero sin uso es una situación no deseable. Si yo recibo un dinero, tengo que colocarlo a través, por ejemplo, de un crédito, no mantenerlo ocioso. Y entonces, estas sobreganancias que tenían los países petroleros con sus exportaciones de petróleo y sus precios multiplicados por 4, por 6, etcétera, originaron excesos de dinero en los países exportadores de petróleo, que a su vez buscaban depósitos donde colocar esos dineros para que se mantuvieran rentables y no se perdiera ese costo, o no se tuviera un alto costo de oportunidad por no usar adecuadamente los recursos excedentes. Pero también los europeos, con Alemania a la cabeza, y también los asiáticos, o Japón y los tigres asiáticos que he mencionado, empezaron a tener excedentes. Y esos excedentes, ¿a dónde iban? A los bancos europeos, a los bancos asiáticos, pero principalmente a los bancos norteamericanos. Y también al gobierno norteamericano, que emite, y hasta ahora lo sigue haciendo, unos bonos del Tesoro norteamericano o bonos de la Reserva Federal es su Banco Central, que son instrumentos tan confiables que históricamente todo inversionista del mundo, en su cartera diversificada de inversión, poniendo varias alternativas para no poner todos los huevos en una sola canasta, entre esas alternativas siempre pone bonos del Tesoro norteamericano. Entonces, curiosamente, a pesar de que su productividad bajaba y a pesar de que en términos monetarios perdía peso su hegemonía posguerra mundial, Estados Unidos empezó a tener una gran recepción de capitales que venían para aprovechar las tasas de interés que se daban o por seguridad para generar, digamos, a través de bonos del Tesoro, una rentabilidad y una seguridad al mismo tiempo en los inversiones. Estas son las cosas curiosas que pasan en la economía mundial. Estados Unidos, desde entonces, financia su importantísimo déficit fiscal, su déficit público, ¿no? E incluso su déficit de balanza comercial con recursos que obtiene del mundo, que a su vez viene a Estados Unidos para aprovechar el mercado financiero norteamericano y particularmente su mercado de bonos. Así las cosas,
los bancos norteamericanos, pero también los bancos europeos y también los bancos asiáticos, todos tenían exceso de depósitos. Y el banco recibía estos depósitos de los que tenían el excedente, que eran los exportadores de petróleo, los exportadores japoneses, los exportadores alemanes y otros más. ¿Y qué hicieron los bancos? Estoy hablando de la década del 70. Se fueron a tocar la puerta de todos los gobiernos y decirles, te presto dinero, te presto plata. O sea, los bancos eran los interesados en prestar. Y llegaron a todos los gobiernos del mundo. Y los gobiernos dijeron, pero bueno, algunos decían, pero yo no necesito, no importa, te lo doy muy barato. Las tasas de interés todavía eran bajas en ese momento. Y además te lo doy con 10 años de gracia. Lo vas a pagar recién dentro de 10 años, el principal, que los intereses sí se pagan permanentemente. Así que con esas facilidades y con los bancos tocando la puerta, la mayoría de los gobiernos del mundo, principalmente los latinoamericanos, se endeudaron por encima de sus capacidades futuras de pago. Es decir, un país como una empresa, como una familia, tiene que endeudarse en la medida que va a tener la capacidad de pagar esa deuda con sus ingresos normales, corrientes, producto de su trabajo, de su ingreso, de sus ventas, de sus exportaciones en el caso de un país. Y entonces, los gobiernos de ese entonces, Perú también, ¿no? Pero todos lo hicieron, empezaron a tomar deuda. En el caso peruano esto ocurrió durante el gobierno militar, que es el que estuvo mientras ocurría esto, el gobierno militar que dirigía el general Velasco Alvarado con una tendencia de un gobierno de izquierda procomunista, prosoviética. Entonces, Perú se endeudó en esta fiebre de endeudamiento sin pensar que dentro de un tiempo, 10 años después, había que pagar el principal, sin hacer los cálculos de que cuando eso ocurriera no iba a haber exportaciones suficientes para pagar ese principal más los intereses. En adición a eso, las tasas de interés que eran bajas cuando se tomaron los créditos, se pactaron, como siempre se pactan, de manera flexible, y cuando las crisis, por lo que ya comenté, empezó 70 y 80 a generar inflación y estancamiento a nivel mundial, y entonces eso provocó que la deuda se multiplicara, ya no por el capital originalmente tomado, sino por los intereses que empezaron a volar geométricamente. Así las cosas, los países endeudados, América Latina entre la más endeudada, y Perú, uno de ellos también, junto con Brasil, junto con México, etcétera, llegaron a los 80 con la realidad de una economía mundial con procesos muy complicados, con una crisis todavía no resuelta y con una deuda que era una deuda que no se podía pagar. Y de hecho, durante el gobierno ya democrático, recuperada la democracia del presidente Belaúnde, en su segundo gobierno, él fue justamente el que había sido derrocado por los militares dirigidos por el general Velasco, el presidente Belaúnde tuvo que soportar en democracia los resultados, las consecuencias de la irresponsable toma de créditos en la década del 70. Y los números son los números. Finalmente, el presidente Belaúnde no pudo pagar durante su gobierno y, en realidad, no hizo un discurso para no pagar, pero en la práctica dejó de pagar por varios meses el servicio de la deuda, incluyendo principal de intereses. Y entonces, cuando llegó el gobierno de Alan García, esa situación ya existía, ya había una inflación de 3 dígitos, ¿no? Pero García le pone un discurso y le dice, no voy a pagar todo lo que debo pagar, voy a pagar solamente el 10% del valor de lo que generan mis exportaciones. Y el poner ese condicionamiento a quienes habían dado el crédito originó un problema serio de relacionamiento del Perú con la banca privada y con los gobiernos acreedores del mundo, y eso nos generó algunos problemas. Era un problema que tenía que afrontarse de alguna forma, no lo generó el gobierno de García, no lo generó el previo gobierno de Belaúnde, pero la curiosa circunstancia de la historia que los dos gobiernos democráticos que suceden al oncenio militar que habían gobernado el presidente Velasco y el presidente Morales Bermúdez, esos dos gobiernos civiles democráticos tuvieron que pagar las consecuencias de una irresponsable política en los años 70. Volvemos al mundo y el mundo sigue cambiando. Y entonces ya no solamente están dinámicos
Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong, los tigres asiáticos liderados ahora por Japón, ya no solamente es Alemania, ya surgen otros países. Y en la propia región asiática surgen otros países de esa región, Indonesia, Tailandia, Malasia, a quienes se les denomina los dragones asiáticos. Y después vendrá el surgimiento del coloso, el más grande de todos, de China, que empieza también a generar unas condiciones de crecimiento impulsadas fundamentalmente por su líder que había desarrollado estas famosas tesis. Deng Xiaoping: no importa el color del gato, lo que importa, ¿no? Y con ese pragmatismo, pero con la visión clara de que una economía tan importante como la China no podía aislarse del mundo, China empieza a abrirse al mundo, China empieza a recibir importantes capitales y tecnología extranjera, y luego viene este fenómeno que luego conducirá a un proceso en que China se convierte en uno de los actores protagónicos del comercio, de la economía, de la vida en el mundo. Pero volviendo entonces a los años 80, 90, el tema en el Asia ya era en todas. Y es que sucede un tema económico. Y es que los países que originalmente, vamos a sacar a Japón de este análisis, Taiwán, Corea del Sur, Singapur, el mismo Hong Kong, que luego será recuperado por China, son economías muy pequeñitas, físicamente hablando, territorialmente hablando, pero económicamente se volvieron muy poderosas, con mucha capacidad económica y financiera, con gran esfuerzo en el tema tecnológico, apuesta a la educación de alto nivel, en fin, hicieron la tarea correcta en su momento. Y entonces empezaron a tener productividades tan altas que ya originaron esta situación de ventaja relativa frente a los Estados Unidos, que era su mentor político, vamos a llamarlo de alguna forma. Pero sucede también otra regla en economía, que cuando esos países inicialmente tienen un factor abundante, en este caso era la mano de obra, ese factor, la mano de obra, tiene al principio del proceso un costo muy pequeñito, o sea, como costo de mano de obra, un salario pequeñito. Pero cuando estos trabajadores empiezan a educarse, empiezan a mejorar su expertise, empiezan a ser todavía mucho más especializados, entonces su productividad se eleva. Y cuando se eleva la productividad del trabajo, la remuneración por ese trabajo es mayor. Entonces, esos países donde se buscó en un momento mano de obra barata, aunque no era solamente lo único que se beneficiaba, que se buscaba, pero era uno de los elementos, esos países empezaron a tener una mano de obra ya relativamente más especializada de cara. Entonces, se produjo lo que hasta ahora es un factor fundamental en la cadena de valor mundial, las mudanzas de parte de los procesos industriales y tecnológicos de unos países a otros en función del manejo de los costos. Y así Indonesia, Malasia y Tailandia, los dragones, empezaron a ser más atractivos porque no eran tan caros como Singapur, Corea del Sur, anteriormente desarrollados, ¿no? Pero eso también empezó a tener un efecto y luego pasó a China, y de China a Pakistán, a Vietnam y a otros países, y el proceso sí. Mientras tanto, en Europa se consolidó, digamos, Europa se distinguió en medio de este cambio que estoy analizando por generar un acuerdo de integración de gran impacto. Realmente Estados Unidos de Norteamérica es un acuerdo de integración donde hay 50 estados de la Unión, es un país federal, cada estado tiene su constitución, su congreso, sus normas, algunas no se parecen, pero coinciden, ¿no?, en pocas cosas, pero fundamentales a nivel de unión de los Estados Unidos de América, los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es un ejemplo de integración política muy interesante y exitoso. Y Europa decide hacer el camino en ese mismo sentido. Y con la visión de Robert Schuman en el año 50, nuevamente, Europa había sido la sede de 2 guerras mundiales, o el origen de 2 guerras mundiales en plena zona de los Balcanes, ¿cierto? Entonces, Robert Schuman tiene la visión de mirar una Europa unida, y en el 50 se genera estas condiciones de integración, surge el Tratado de Roma, y a partir de experiencias de integración previas, como el Euratom o el Benelux, con Bélgica, Holanda, Luxemburgo, se va generando un primer acuerdo de integración europeo que se llamará las Comunidades Económicas Europeas. Y ese proceso continúa,
durante los 60, 70, 80, ya se convierte en zona de libre comercio, en Unión Aduanera, y en el año 93 Europa logra el mercado común europeo. Y ya es una instancia superior de integración, más allá de lo comercial. Ya fluyen no solamente sin ningún problema, sin ninguna limitación, los bienes, también fluyen los servicios, las personas, la tecnología, los estudiantes. En fin, empieza a ser ya un país, un megapaís conformado por países más pequeños. Y del 93 al 2000 se genera todo un esfuerzo en Europa para desarrollar la integración monetaria. El ECU, que era su unidad de cuenta, una moneda en la práctica, se convierte en el euro, que ya es reserva de valor, unidad de cuenta y medio de cambio normal, las tres funciones básicas de la moneda. Y entonces, con el surgimiento del euro y la unión monetaria, ya pasamos a una etapa más elevada, ¿no?, del mercado común europeo hacia lo que es la unión económica o la Unión Europea, que se fundamenta en dos basamentos claros. Una integración de su presupuesto, un presupuesto europeo, ¿no?, con políticas fiscales coordinadas y comunes, y un sistema monetario europeo con un banco central propio, el Banco Central Europeo, y con una moneda propia, el euro. De manera que la lira italiana, el franco francés, la peseta española, el marco alemán, pasaron a ser monedas de colección. Y el euro empieza a ser la moneda del euro. Así las cosas, la Unión Europea ya entra en una etapa muy importante de integración y con algunos problemas, el Brexit, pero con Reino Unido que se ha retirado de la Unión Europea, pero la historia continúa y el proceso de la integración europea continuará y su próximo paso es convertirse en los Estados Unidos de Europa, completando la integración política como ya lo ha hecho Estados Unidos. Entonces Europa se convierte en un actor grupal. Ya no es solamente Alemania, que sin duda sigue teniendo un liderazgo, Francia y otros países, sino son los veintitantos países que conforman por el momento la Unión Europea. Y tenemos ya entonces un balance que va generando, digamos, una suerte de correlación nueva de fuerzas. Tenemos Asia, por un lado, ya no solamente con Japón, los tigres y los dragones, sino con China, que va creciendo basado en su tremendo tamaño y su gran población, ¿no?, y en sus estrategias de apertura, que empezaron desde Deng Xiaoping, ¿no? Y, por otro lado, Europa, que consolida su proceso de integración. Para algunos eso lo retrasa un poco en el liderazgo que debió tomar en el mundo, pero en realidad yo hago la pregunta inversa. ¿Qué hubiera pasado en Europa con los conflictos que han habido o con las crisis económicas que han habido, por ejemplo, en España, Portugal, o en Grecia, o en Irlanda, ¿no?, si no hubiera habido la Unión Europea? Tal vez estaríamos en algún problema de algún conflicto como los que ocurrieron décadas anteriores. De manera que creo que la integración europea ha tenido, tiene y tendrá un papel fundamental en el equilibrio europeo y por lo tanto en una influencia mundial importante. En paralelo, ya desde la década del 70, se empieza a desarrollar un fenómeno que es el fenómeno de la transnacionalización de la economía. Es decir, empiezan a surgir las empresas transnacionales, y cuya definición es básicamente una empresa que tiene una sede en un país, pero empieza a tener subsidiarias en otros países y que tiene una política coordinada, conjunta, de grupo, que hace que realmente, digamos, la riqueza ya no se genere solamente en el territorio del país que alberga la empresa original, sino se genere en diversas partes del mundo, pero corresponde a una política única transnacional. Al punto, en la década del 70, se hablaba mucho de lo que se denominó la Comisión Trilateral, que era una comisión de empresarios, diplomáticos, académicos, que miraban este fenómeno que se iba produciendo y que era un fenómeno económico con influencias políticas. De hecho, la Comisión Trilateral y la transnacionalización de la economía es el preámbulo de lo que ya veremos con claridad después y llamaremos el proceso de globalización. Entonces, hubieron ya en los años 70, 80, transnacionales que tenían ventas anuales que eran mayores al Producto Bruto Interno de algunos países. Imagínense. Bueno, llegamos así a los fines de los años 80, donde en algunas regiones, como en América Latina, se explicita ya la crisis del modelo de sustitución de importaciones. Ese modelo, como ya dije, no podía sobrevivir mucho tiempo porque dependía de cuestiones artificiales
no de la fuerza del mercado, no de las economías de escala, no de los niveles de productividad, sino del subsidio del Estado, del control de los precios y del cierre a la competencia internacional de los productos que podían adquirirse competitivamente en otros países. Y eso con inflación y con problemas sociales y políticos que ello genera. Y en el mundo también. En el 85, el entonces secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, el señor Gorbachev, valientemente presenta en el Congreso del PQS su propuesta, ya visionario él, de que la Unión Soviética no podía seguir existiendo con ese modelo cerrado al mundo, burócrata 100%, con productividades tan bajas, en fin. Y entonces le plantea en el Congreso del Partido Comunista su estrategia del glasnost y la perestroika. Glasnost significa transparencia y perestroika significa reestructuración en ruso. Era la reestructuración del sistema económico y político soviético y la apertura y la transparencia de la información. Ahí empezó la disolución de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, que se produce 4 años después, en el 89. Pero la caída del muro de Berlín, el histórico momento en que los estudiantes y los jóvenes de ambos lados de Berlín, los capitalistas y los comunistas, van y tumban el muro de Berlín, era la expresión física de algo que ya venía cayendo y tumbándose, para hacer la analogía, políticamente y socialmente hablando, con los regímenes que ya no podían seguir manteniendo ese clima artificial, esa incubadora grande que habían generado artificialmente para generar una economía que no respondía a costos, que no respondía a criterios básicos de supervivencia, de costo-precio, de escala, de productividad. Y entonces el muro de Berlín se cae, pero junto con él se caen todos los regímenes comunistas. Se disuelve la Unión Soviética y de esa Unión Soviética surge Rusia, que sigue siendo una potencia, por supuesto, y una de las economías más importantes, pero además de tamaño físico, una de las más grandes del mundo. Pero se abren o se independizan como 17 países que antes formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas. Pero también algunos países desaparece Yugoslavia, y en esa región donde funcionó Yugoslavia, que era aliada de la Unión Soviética, hoy día hay otros países como Serbia, Montenegro, Croacia, por mencionar algunos. Y lo que era la República Socialista de Checoslovaquia se divide en dos, la República Checa y la República Eslovaca o Eslovaquia, ¿cierto? Y la Alemania Oriental desaparece, se unifica Alemania, y Berlín es ahora el Berlín de siempre, ¿verdad? Pero ya bajo, digamos, la influencia occidental y capitalista, aunque en Alemania en particular, previamente en Austria y en Suecia, se aplica lo que se llama la economía social de mercado. No es exactamente una economía de libre mercado. Y eso es un tema que podemos analizar en otro video. Entonces, esa situación de caída del muro de Berlín significó el rompimiento de un paradigma que por décadas había sido para buena parte del mundo un elemento a seguir, ¿no? La revolución bolchevique de principios del siglo XX, el modelo soviético estatal, el plan quinquenal, que había sido el ejemplo tomado por países como Cuba, aquí en América Latina, ¿no? Y el Caribe, quedaron sepultados como paradigma, como concepto ideológico, ¿no? Recuerdo que un estudiante que yo tuve en mis cursos de economía en la Universidad de Lima, allá en los años 80, y que luego fue a trabajar al Banco Mundial y hasta ahora es una alta funcionaria del Banco Mundial, fue destacada en esos años, principios de los 90, a los países ex-socialistas que ahora se llaman economías en transición, para darles clases, ¿saben de qué? De costos. A personas de 40, 50 años, que toda su vida habían vivido pensando que los costos no importaban, porque el plan, el Estado decidía el precio. Entonces, ¿qué importaba el costo? Había que enseñarles que había que manejar los costos y jugar con unos precios
que tuvieran una rentabilidad para poder hacer viable las empresas. Elemento básico de un estudiante de economía de primer ciclo y tal vez de un estudiante que no es de economía en su curso básico en la secundaria. Eso no sabían hacer los europeos orientales porque habían vivido décadas bajo una economía ficticia. Y junto con ese cambio se produce un cambio mundial también, ¿no? Y estamos hablando de que mundialmente empieza a generarse la idea de que, fracasado el socialismo, el comunismo en su política económica, llamada economía centralmente planificada, e incluso en sus objetivos políticos, entonces el capitalismo surgía como el gran vencedor. En realidad, algunos entusiastas, ¿no? Llegaron a pensar incluso que ahí se acababa el debate, que el fin de las ideologías se había producido y que la ideología única era la ideología del mercado, vinculada a la economía del libre mercado. Pero los mismos que hicieron semejante anuncio entusiasta, sin duda, como Francis Fukuyama, profesor de Estados Unidos, tuvieron que rectificar rápidamente y escribir que se habían equivocado y sacó un texto Fukuyama del nuevo Estado. El Estado, al contrario de esta crisis, salía fortalecido, pero no para desarrollar un Estado burocrático, empresario, definitivamente ineficiente, sino para ser un Estado moderno, un Estado a la altura de los nuevos tiempos. Y esa lectura todavía, y esa discusión todavía, y esa reflexión todavía no la han tenido en Perú muchos políticos que siguen pensando en el Estado de antes de la caída del muro de Berlín y no han entendido qué ha pasado en la historia mundial ya hace algunas décadas. Entonces, en el mundo occidental empezó a generarse una corriente pro empresa, pro libre mercado, pro inversión extranjera, inspirada fundamentalmente en los 10 planteamientos recomendados por un economista británico, se llama John Williamson, y que se llama el Consenso de Washington. Se llama el Consenso de Washington porque esas ideas planteadas por Williamson y otros economistas se generaron en una reunión en Washington, en un documento que se hizo en Washington, con el auspicio del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento de Estado norteamericano. Y así, lo que se daba es una receta para que los países salieran de la crisis. Y la receta consistía en abrir los mercados al comercio, a las inversiones, a la tecnología, y en generar políticas con menos Estado y más mercado, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió en todo el mundo, liderado principalmente por el gobierno británico, con la entonces primera ministra Margaret Thatcher, que la implementó, ¿no?, en el Reino Unido, y el gobierno norteamericano liderado por Ronald Reagan, que también lo implementó. Y entonces eso en América Latina y en otros países del mundo, de otras regiones del mundo, también se implementó, y aquí tocó hacerlo justamente a principios de los 90 con el gobierno del presidente Fujimori, que implementó las reformas que significaban salir de ese proceso de sustitución de importaciones y entrar a un proceso mucho más cercano al mercado, mucho más cercano a los costos y precios, a la productividad y abierto al comercio y a la inversión extranjera. El mundo sigue cambiando y hasta ahora no he mencionado un factor transversal que ha estado cambiando mientras se ocurrían todos los hechos que he narrado, y es el cambio tecnológico. El cambio tecnológico siempre ha sido, es y será el factor disruptor más importante para el cambio de la humanidad en todos los órdenes, cosas de la vida. Y esta no es una excepción. Citando o parafraseando a Alvin Toffler, autor de varios libros muy famosos como El shock del futuro, La tercera ola, entre otros, Toffler divide a la historia de la humanidad en 3 grandes olas. Veí el nombre de su libro, La tercera ola. Toffler dice que la primera ola duró milenios, fue una ola donde lo fundamental era el acceso al campo, a la tierra, una ola agrícola. Las relaciones sociales de producción, las relaciones sociales entre personas se hacen alrededor de la tierra. El poder económico lo tiene quien tiene acceso a la tierra o propiedad de la tierra. La tecnología predominante es la tecnología de la agricultura. Y así las cosas, el mundo vivió miles de años bajo ese sistema. Luego vino un cambio, y Toffler dice que ese cambio ocurre con la revolución industrial de mediados del siglo XVIII, fundamentalmente en Europa y fundamentalmente en Inglaterra, que con la utilización de la máquina de vapor,
el aprovechamiento económico y comercial de los descubrimientos geográficos que se habían generado en décadas anteriores, con el aprovechamiento de la brújula, que ya estaba inventada, pero se usaba ahora para travesías largas en el mar sin mirar la costa, y con el surgimiento de la banca comercial, de la banca central, el Banco de Inglaterra, uno de los primeros bancos centrales del mundo, y con el surgimiento del pagaré y de mecanismos que facilitaban financieramente el desarrollo del comercio. Entonces se produjo un tremendo boom industrial que hace que para muchos sea el surgimiento del sistema capitalista. No es casualidad que por esos años Adam Smith, el considerado padre de la economía política, escribe su famoso libro Indagaciones acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, 1776. Muy bien, esa revolución industrial, dice Toffler, es la segunda ola. Y aquí ya no tiene tanta importancia que tener propiedad de la tierra. Si necesitas tierra, la alquilas, ¿no? O la compras, ¿no? Pero la puedes alquilar. Lo que realmente importa es tener acceso a la máquina, el fenómeno del maquinismo, y a sus procesos manufactureros industriales. Sale de juego la artesanía, la elaboración manual, y empieza en la economía a gran escala la división del trabajo, la especialización. Es un boom impresionante que surge en esos tiempos. Ahí surge entonces la segunda ola, la ola industrial. El poder político está vinculado a quien tiene, digamos, control sobre los medios de producción industriales, los procesos industriales, el poder económico también. Las tecnologías de moda son las tecnologías de las manufacturas, de la industria textil, de la industria vitivinícola, de la industria del acero, etcétera. Y entonces se va desarrollando una suerte de nuevo mundo inspirado en la industria, que empieza a ser el motor de esa ola, de esa segunda etapa, según Toffler. Y la tercera ola es la supuestamente de la que todavía estamos. Y digo todavía porque yo creo que estamos entrando en una cuarta ola. Ya estoy hablando sin Toffler, ¿no? Creo que esa cuarta ola es el momento en que estamos viviendo la humanidad en este momento. Sobre todo cuando después de la pandemia habrá que ver cómo quedó la humanidad. Finalmente, cuando la pandemia se convierte en endemia, vinculado al COVID-19, me refiero. Y entonces, volviendo al punto, estamos en una situación en la que el mundo, siguiendo a Toffler, empieza, y dice que empieza exactamente en 1956, donde Toffler encuentra que hay 2 o 3 elementos importantes que ocurren ese año. El primer elemento importante es que ese año IBM muestra al mundo su primera computadora oficial, una computadora que ocupaba mucho espacio en una sala, que era gran consumidora de energía, que era poco confidencial, que evidentemente que era lenta, ¿no? Pero ese era el progreso en ese momento, año 56. Es decir, ya estamos pasando a la tercera ola, que dice Toffler es la era o la ola de la información y de los servicios del conocimiento, donde el producto fundamental ya no es material, ya no es tangible, sino es conocimiento, y el insumo fundamental ya no es solamente un insumo agrícola o un insumo industrial, es la información. Información, proceso informático, proceso de manejo de mucha información, producto, conocimiento. Pasamos a la era donde los servicios se convierten en lo más importante, donde el conocimiento es el elemento clave. ¿Quién tiene el poder? El que tiene acceso al conocimiento, el que tiene acceso a la información. ¿Quién tiene acceso a la mejor economía? Aquellos que trabajan en tecnologías de innovación, aquellos que trabajan en ciencia, en desarrollo tecnológico vinculado a estas áreas. Y las relaciones sociales se vinculan ya a estos temas, como por ejemplo las redes sociales, como por ejemplo las plataformas digitales que hoy se usan masiva y mundialmente. En el 56 entonces empieza la primera computadora, ¿no? IBM la presenta, pero también se produce otro hecho fundamental, y es que un proyecto militar que se había mantenido a ese nivel en el Pentágono y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos se desclasifica y se convierte en un proyecto abierto al desarrollo comercial. Y ese proyecto se llamaba ARPANET, por las siglas en inglés, y es el proyecto que da lugar a lo que hoy conocemos como el Internet, que es la gran supercarretera de la información y la comunicación, que es la base de muchos desarrollos que se han producido, que vivimos y que utilizamos en estos tiempos. Entonces, primera computadora,
Internet. Y hay un tercer factor que dice que se produce ese año 56, justamente, como un hito, un antes y un después. Y es que ese año se produce en la estadística laboral de los Estados Unidos, por primera vez, un hecho que a Toffler nos sorprende. Y dice, los empleos de servicios en Estados Unidos empiezan a crecer más rápido que los empleos físicos de trabajo físico. Hasta antes de esa circunstancia, el trabajo físico con el mameluco junto a la máquina, con la grasa, con los instrumentos, era considerado muy productivo. Y una persona sentada en una oficina, en una computadora, bueno, estaba haciendo algún trabajo, pero no se le veía mayor realidad, mayor generación de valor, ¿no? Y hoy es todo lo contrario. La mayor cantidad de valor, la mayor riqueza que se genera en una empresa, que se genera en una industria, está vinculada a los que están pensando, a los que están creando, a los que están diseñando, a los que están, como se dice hoy día, añadiendo valor. Pero no solo las tecnologías de la información y la comunicación han sido las que explican esta tercera ola, citando a Toffler, sino también otras tecnologías que cada día nos sorprenden más. Las neurociencias, que siguen descubriendo maravillas del cerebro y que cuando termine la cartografía del cerebro serán las ciencias que permitan el cambio de la humanidad, para bien, espero, ¿no? Y la cura de muchas enfermedades como el cáncer, el Parkinson o el Alzheimer, por mencionar algunas que todavía existen porque el cerebro todavía no es conocido en toda su inmensidad, ¿no? Pero también la nanotecnología, que permite manejar las cosas en miniatura, que hace maravillas como, por ejemplo, una operación laparoscópica que hoy los cirujanos utilizan mucha invasión para muchas de sus intervenciones o sus operaciones que antes se hacían cortando la piel e ingresando físicamente, con las consecuencias todavía de mayor, digamos, impacto en el paciente. Pero no es la única intervención que la nanotecnología tiene. La ingeniería y el desarrollo de la ciencia espacial, que nos sigue sorprendiendo con la conquista del espacio y el aprovechamiento del espacio para beneficio de la humanidad. La biotecnología, que desarrolla cosas impresionantes como el algodón ecológico o otras maravillas, ¿no?, que permiten desarrollar con tecnología, con biotecnología, cultivos en zonas donde no hay posibilidad de hacerlo, en invernaderos previamente adecuados, por mencionar algunos casos, ¿no? O la llamada ciencia de los materiales, de los nuevos materiales, ¿no?, que sigue trabajando en alternativas para sustituir a los metales, que hoy día son lo básico para todo tipo de transformación. Es decir, el desarrollo tecnológico, científico y la innovación no tiene límites en este momento. Este siglo XXI será sin duda el siglo en que comprendamos completamente a nuestro cerebro, como el siglo XX fue históricamente el siglo donde se completó el genoma humano, que se pensaba en siglos pasados era un tema inalcanzable. Y vienen las tecnologías del 5G para los celulares, y vendrán las del 6G, del 7G, del 10G, con velocidades inverosímiles en este momento. Y vendrá la computación cuántica, que multiplicará las velocidades de la actual computación de una manera increíble, ¿no? Y vendrán los desarrollos de estas ciencias que permiten hoy día impresionantes resultados, como, valga la redundancia, la impresión en 3 dimensiones o el turismo espacial que ya existe. La tecnología entonces ha sido, es y será el gran elemento transversal impulsor del cambio, el que va adelantándose al cambio, el que genera el cambio y el que está permanentemente generando este cambio cada vez más veloz, cada vez más sorprendente, cada vez más difícil de entender en el momento en que estamos. Pero el ordenamiento, ahora vuelvo a la institucionalidad, de los 90, el reordenamiento en realidad de los 90, ha tenido durante los 90 y parte de los 2000 un proceso de crecimiento importante. Muchas economías se han disparado, otras han consolidado lo que habían logrado en décadas anteriores y otras se han rezagado un poco, pero en general el mundo de este tiempo es un mundo diferente al que teníamos en los años 50, 60, 70, 80, 90. Es un mundo en el que ya irreversiblemente, digamos, los estados, me refiero a los gobiernos, tienen que hacer su trabajo para reinventarse, para hacer su reingeniería, para modernizarse,
para digitalizarse, para bancarizarse, de manera tal que puedan servir al ciudadano, que es su tarea, de una manera eficiente, rápida y transparente. Y los mercados tienen que hacer su tarea y el Estado tiene que ayudar para que haga esa tarea, no complicarle la vida, pero también es cierto que los mercados no son suficientes para combatir la pobreza o la contaminación o para evitar una guerra. Y los gobiernos necesitan hacer ese trabajo mercado-estado junto con la ciudadanía, que es el tercer actor protagónico a través de sus instituciones y organizaciones civiles para desarrollar nuevas maneras de gobernar, de gobernabilidad y de gobernanza, de formas de relacionamiento entre gobernantes y gobernados. Va a haber que hacer nuevos pactos sociales en este contexto de cambio tan impresionante, porque ya los contextos de la tercera ola empiezan a ser discutibles, ¿no? Hoy día se está hablando de derechos vinculados a los nuevos cambios tecnológicos, ¿no? Y, en fin, cosas que no habíamos pensado antes porque no se habían dado las condiciones. Y quiero terminar esta intervención señalando que se va formando, así como en la post-Segunda Guerra Mundial se formó un nuevo ordenamiento económico mundial que ha tenido todo este camino que he explicado de una manera muy sencilla, pero al mismo tiempo muy rápida. Esto se puede hacer en muchas horas, pero no es el objetivo. También se está formando ahora un nuevo ordenamiento mundial, económico mundial. Yo creo que político también, pero lo económico va quedando claro. En particular, China, de actor protagónico, se ha convertido en actor decisivo. Ya China es el primer país participante en el comercio mundial, el primero. Ya le ganó a Estados Unidos en la suma de valor de exportaciones más valor de importaciones. Estados Unidos es el segundo. Y en términos de Producto Bruto Interno de producción, Estados Unidos sigue siendo el primero. China ya es la segunda, o el segundo, o es el tercero. En 10 o 15 años más, antes, China tendrá ya quizás igual o mayor poderío productivo que el propio Estados Unidos. Y en general, en términos de regiones, de espacios geoeconómicos, de estratégicos, Asia y en general la cuenca del Pacífico se ha convertido en el gran escenario protagonista donde están los mayores desafíos, las mayores innovaciones, los mayores temas de debate, pensando en tecnología, en ciencia e innovación. Está un Singapur que aparece primero en casi todos los rankings. Ahí está una Corea del Sur que nos sigue maravillando con su crecimiento y su desarrollo. Ahí está un Japón que sigue siendo tecnológicamente tan sólido y tan espectacularmente fuerte, ¿no? Ahí está China, que no nos equivoquemos, ya no es la China que producía productos baratos y que sus productos comparados con los otros tecnológicamente dejaban mucho que desear. Hay todavía de esa producción masiva, China es muy grande, pero China ya está ganando algunas batallas tecnológicas. China ya le ganó la batalla tecnológica de lo que son las industrias de energía limpia a Estados Unidos y por lo tanto Europa. Ya son los que producen los mejores paneles solares, ya son los que producen los vehículos para movilidad eléctrica que serán el futuro próximo, en las próximas décadas, en Europa, en Asia y también en Estados Unidos y en América Latina. China ya produce tecnología de alto nivel y con los niveles en que está, no hay duda de que seguirá en ese proceso. Entonces, tenemos en este nuevo escenario mundial a una China fortalecida y creciente, y el gran desafío de China es elevar su nivel de productividad. Y, obviamente, en términos políticos, el asunto vinculado a derechos humanos y a lo que se le critica en función de su régimen político. Pero es indudable que China está ahora como un protagonista con muchísimo mayores posibilidades y poder que lo que tenía hace 20 años apenas. Está desarrollando su gran estrategia de infraestructura mundial a través de la nueva ruta de la seda. En Perú, la explicación de eso es el megapuerto de Chancay, que será tan o más importante que el puerto del Callao, para mover la carga de China hacia Perú, no solamente hacia América del Sur, ¿no? Y así lo está haciendo infraestructura en todo el mundo. Pero no es solamente China, que ya, como digo, hay que mirarla con detenimiento. Es el Asia.
La región asiática está creciendo más rápido que la región, vamos a llamar, europeo-norteamericana. Y está creciendo con mayor productividad. Nuevamente, Estados Unidos puede tener su segunda derrota económica en términos de productividad, pero esta vez no solamente por Japón o por Alemania, como fue en lo que ya comenté, sino esta vez por los países asiáticos, que además, como la economía es coherente en todos sus aspectos, no solo se expresa productivamente, tecnológicamente, se expresa también financieramente. De hecho, el Fondo del Asia, los recursos que se manejan alrededor de los países asiáticos que he mencionado, empieza a ser cada vez más fuerte, al punto de que quizás algunos especialistas, como Oscar Ugarteche, empiezan a pensar en el futuro próximo, el Fondo Monetario Internacional ya no será tan poderoso como el Fondo Asia. Empiezan a haber cambios importantes, tan importantes como los que ocurrieron en su momento a mediados del siglo XVIII con la Revolución Industrial, como los que ocurrieron en los años 50, como Toffler nos revela, con los cambios tecnológicos que empezaron a generar la era de los servicios, de la comunicación, del conocimiento y la información, tan importantes como los cambios que se produjeron a fines de los 80 con la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética y el surgimiento de economías en transición, como se les llama, tan importantes como el fin de procesos por Estado y el inicio de las reformas liberales del Consenso de Washington, tan importantes como la crisis de las políticas del Consenso de Washington y la búsqueda ahora de políticas mixtas, donde el mercado y el Estado vayan confluyendo hacia objetivos que siempre son los mismos: el bienestar de la gente, la mejora de los niveles de vida de la población. Me he permitido hacer este recuento, que por su tiempo es un recuento que obviamente deja muchos aspectos sin mencionar, pero espero que les haya dado una visión lo suficientemente completa como para que se estimulen a leer sobre este tema y ver cómo, en medio de la vida, del tiempo vital que tiene una persona, cualquiera de nosotros, se van produciendo cambios tan espectaculares que a veces ni logramos entenderlos nosotros en nuestro momento y se entenderán más adelante con mayor claridad, como nosotros podemos entender y leer en su contexto cambios que han ocurrido hace años ya o hace siglos. Es la historia, es la vida y es la manera como tenemos que mirar el presente, con proyección o retroproyección a lo que pasó, pero fundamentalmente mirando hacia adelante, ¿no? Para mirar el futuro. Un futuro que ya está aquí, como dice Drucker, como decía Drucker en alguno de sus libros. Muchas gracias por su atención.